Buenos días, profesora Sonia y compañeras. Soy la residente María Estefanía Capitán Barrientos y el día de hoy vamos a hablar acerca de la hemorragia digestiva alta. Para empezar, una breve introducción acerca de las hemorragias digestivas, ¿no? Se dice que la hemorragia digestiva es una de las emergencias gastrointestinales más comunes. Esta entidad causa significativa morbimortalidad debido al aumento del uso de antiinflamatorios no esteroideos y la alta prevalencia de Helicobacter pylori. Esta se va a clasificar de acuerdo con la altura del sangrado en alta y baja. La hemorragia digestiva alta es aquella que se origina por encima del ligamento del ángulo del Treitz y corresponde al sangrado del esófago, el estómago o el duodeno. Las úlceras del estómago o del duodeno se denominan úlceras pépticas y estas son las responsables del sangrado en más del 60% de los casos. En cambio, la hemorragia digestiva baja se va a originar por debajo del ligamento de Treitz y corresponde por lo tanto al sangrado del intestino delgado, el colon, el recto y el ano. A manera general vamos a hablar acerca de la hemorragia gastrointestinal. Se dice que esta hemorragia gastrointestinal significa o es la pérdida de sangre que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo, ya sea desde el esófago hasta el ano. Puede clasificarse de acuerdo a su topografía en hemorragia digestiva alta o en hemorragia digestiva baja. Bueno, según la localización, la topografía del sangrado, la hemorragia digestiva alta, se dice que la ubicación de este sangrado está en el tubo digestivo alto, ¿no? En el esófago, el estómago y el intestino delgado hasta el ángulo de Treitz. Y en cambio, la hemorragia digestiva baja, su ubicación va a ser en el tubo digestivo bajo, abarcando parte del intestino delgado desde el ángulo de Treitz, el intestino grueso, el recto y el ano. Asimismo, estas hemorragias gastrointestinales se pueden dividir también o se pueden clasificar de acuerdo a su volumen. Puede ser de acuerdo al volumen, hemorragia digestiva leve, hemorragia digestiva moderada o hemorragia digestiva masiva. Pero de acuerdo a la topografía, principalmente, las diferencias entre la hemorragia digestiva alta y la baja, la principal, la alta se localiza por encima del ángulo de Treitz, ¿no? Y la hemorragia digestiva baja por debajo del ángulo de Treitz. ¿Y por qué se va a caracterizar esta hemorragia digestiva alta? Por la hematemesis, por melenas o heces negras. ¿Y por qué se va a caracterizar la hemorragia digestiva baja? Por hematoquesias, por rectorragias y en raras veces melenas. Entonces, en esta imagen nosotros evidenciamos el corte o el punto que define cuando es una hemorragia digestiva alta de una hemorragia digestiva baja, llamado ángulo de Treitz, ¿no? Que es el ángulo o el punto de unión duoyeyunal, ¿no? Por encima, hemorragia digestiva alta, caracterizada por hematemesis, vómitos en pozos de café o melenas. Y por debajo, hemorragia digestiva baja, caracterizada por hematoquesia y por rectorragia. En el libro de Luis Jiménez Murillo, clasifican también a las hemorragias gastrointestinales o las hemorragias digestivas según la hemodinamia del paciente o el compromiso de la hemodinamia del paciente, ¿no? Murillo nos dice de que una hemorragia digestiva se puede clasificar como una hemorragia leve o una hemorragia grave, ¿no? Leve cuando no hay repercusión hemodinámica en este paciente. ¿Qué quiere decir? Que en este paciente se evalúa una presión arterial sistólica mayor de 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, ¿no? La cual se encontraría dentro de la normalidad. No hay cambios en lo que es el ortostatismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el movimiento
no hay cambios en lo que es la presión arterial sistólica y no hay aumento de la frecuencia cardíaca. Asimismo, en la valoración podemos encontrar al paciente con su piel seca o hidratada, de color y de temperatura normal. En cambio, en la clasificación de hemorragia grave, quiere decir que ya hay una repercusión hemodinámica. ¿Y qué se va a valorar aquí o qué es lo que se va a evidenciar? Pues se va a evidenciar una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, o sea, ya hay presencia de taquicardia como medida de compensación, ¿no? Hay cambios significativos con ortostatismo, que quiere decir que hay una disminución de más de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y un aumento de más de 20 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca. Aparte de ello, se va a valorar o se puede evidenciar signos de hipoperfusión periférica o signos de shock, ¿no? Puedes evidenciar en el paciente palidez, diaforesis, frialdad de piel, pérdidas de la recuperación capilar o llenado capilar mayor de 2 segundos, cianosis, alteraciones en el nivel de conciencia. Esta es la clasificación. En realidad hay varias clasificaciones con respecto a las hemorragias digestivas en general. Hay varias clasificaciones. Tenemos la clasificación, por ejemplo, por la ubicación o por la topografía que ya hemos mencionado, hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. Tenemos la clasificación por el volumen perdido, que puede ser leve, moderado, severo, ¿no? Y en este caso, Luis Jiménez Morillo nos nombra también una clasificación de las hemorragias digestivas de acuerdo a la repercusión hemodinámica, ¿no?, que presenta el paciente. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es la hemorragia digestiva alta. Esta hemorragia digestiva alta se define como la lesión situada por encima del ángulo de Treitz, o también llamado ligamento suspensorio del duodeno. Desde el punto de vista de etiopatogénico, según sus causas y el pronóstico, también esta hemorragia digestiva alta se va a dividir en relación a la hipertensión portal en hemorragia digestiva varicosa y no varicosa, o variceal y no variceal. Pero primero vamos a ver lo que es una breve fisiopatología de lo que es la hemorragia digestiva alta, ¿no? Esta hemorragia digestiva alta va a presentar todos los fenómenos propios de toda pérdida sanguínea. O sea, todas las características de una pérdida sanguínea se va a evidenciar aquí en la hemorragia digestiva alta. Pero además presenta algunas peculiaridades, ¿no?, debido al paso de la sangre al tubo digestivo. Entonces aquí la hemorragia, sobre todo si es mayor de 500 mililitros, esta va a ocasionar que el paciente presente una hipovolemia, ¿no? Asimismo, va a haber un descenso del retorno venoso y a la vez puede ocasionar una disminución de la presión arterial. Entonces, todos estas complicaciones, ¿no?, todas estas respuestas del organismo van a causar que se libere lo que es la renina, angiotensina, aldosterona, y también haya la liberación de catecolaminas, ¿no? O sea, el mecanismo ante esta hipovolemia, ante este descenso del retorno venoso y una disminución de la presión arterial, este mecanismo va a responder con la liberación de la renina, angiotensina, aldosterona, o el estímulo del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y mediante la liberación de catecolaminas. ¿Esto con qué propósito o qué es lo que va a causar? Que haya una vasoconstricción periférica, ¿no? Y con ello haya paso del líquido intersticial a la luz vascular. De esta manera va a buscar el organismo compensar el sangrado que tiene el paciente. Pero si el paciente persiste con este sangrado, ¿no?, y de repente el paciente ya comienza a
a perder, porque se dice que cuando ya la persona pierde el 30% o más del volumen circulante, entonces ya este paciente puede presentar un shock hipovolémico. Eso es con respecto a la pérdida de sangre, ¿no? Pero por otro lado, también esta sangre que está en el tubo digestivo, que se encuentra en el tubo digestivo, va a ser un estímulo para que aumente el peristaltismo, ¿no? Entonces, las proteínas liberadas de la digestión de la sangre van a ser metabolizadas en la flora bacteriana. O sea, ¿qué quiere decir? De que la presencia de la sangre en el tubo digestivo va a aumentar el peristaltismo y esa sangre va a ser digerida, ¿no? Causando la liberación de proteínas. Entonces, estas proteínas van a seguir siendo metabolizadas por la flora intestinal. Entonces, ¿cuál va a ser el producto de este metabolismo de las proteínas? Va a ser la urea, ¿no? Entonces, esta urea a nivel plasmático se va a encontrar o va a empezar a elevarse, ¿no? Pero, por ejemplo, en pacientes cirróticos que no tienen el mismo, lo que es no pueden llevar a cabo la transformación de lo que es las proteínas para que estas sean metabolizadas, ¿no? Para que no sea metabolizada también la urea. Entonces, esos pacientes no tienen lo que es esa capacidad. Esto esto va a originar de que se libere amoníaco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el paciente cirrótico? Este paciente pues viene con signos de lo que es, o bien me viene un paciente cirrótico encefalopático, ¿no? Que es una de las complicaciones porque los productos de desecho se comienzan a acumular. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta hemorragia digestiva alta? Como una de las causas tenemos a la úlcera péptica, ¿no? Que bueno, esta úlcera péptica se dice que es una de las más frecuentes, ¿no? Una de las causas más frecuentes de una hemorragia digestiva alta. Es la más frecuente. Asimismo, tenemos las lesiones agudas de la mucosa gástrica, tenemos las varices esofágicas. Estas varices esofágicas es la que tiene más complicaciones, ¿no? La que tiene más mortalidad. Entonces, la úlcera péptica es la más frecuente, pero la más mortal son las varices esofágicas. Como otra causa tenemos la esofagitis, el síndrome de Mallory-Weiss y algunos tumores presentes en el sistema digestivo. Ahora, la hemorragia digestiva alta también tiene su propia clasificación, ¿no? Ya basándonos específicamente en la hemorragia digestiva alta, esta hemorragia se puede dividir en variceal y no variceal. La hemorragia variceal o la hemorragia digestiva alta variceal son causadas por las varices esofágicas, ¿no? ¿Por qué son causadas y por qué se causan estas varices esofágicas? Por el aumento de presión en la vena porta y por el aumento del flujo sanguíneo. Entonces, aparte de estar localizadas en el esófago, también puede haber varices gástricas. Entonces, todo esto, el aumento de la presión portal, hace de que se formen estas varices y sean un motivo común, una complicación muy, muy fuerte el sangrado de estas varices, ¿no? ¿Cómo se caracteriza esta hemorragia digestiva alta? Se caracteriza porque el sangrado es de inicio súbito, hay hematemesis, color rojo brillante, acompañado de melena y hematoquesia, no hay dolor, pero la hemorragia es severa. Y mayormente, como les decía, aquí los pacientes que tienen una hepatopatía crónica son los que mayormente la padecen, ¿no? En cambio, en la hemorragia digestiva alta no variceal se caracteriza por
inicio súbito paulatino, también presenta hematemesis, con evidencias de pozos de café y se acompaña de melenas. Presentan dolor esofágico, gástrico y hay una hemorragia de leve a moderada. La hemorragia digestiva alta, secundaria, hipertensión portal, la que estábamos hablando acá, ¿no? Cuando hay aumento de la presión portal, causa lo que es las varices esofágicas, ¿no? El aumento de la presión portal va a causar lo que es las varices esofágicas, que estas varices pueden ser también ubicadas en lo que es pueden ser también varices gástricas, que pueden proceder desde el esófago o varices localizados a nivel del fundus del estómago. Asimismo, en pacientes también con gastropatía de la hipertensión portal, suele ser crónico y oculto, pero también puede presentarse como hemorragia aguda. Y en algunas veces esta hipertensión portal también causa varices, o esta hemorragia digestiva alta puede tener como causa varices ectópicas, ¿no? Que estas se van a encontrar a nivel de intestino delgado y a nivel de intestino grueso. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde se evidencia una varices esofágica sangrante, ¿no? En la unión gastroesofágica. La hemorragia digestiva alta no secundaria hipertensión portal, dentro de las causas más comunes, hemos nombrado que está primera la úlcera péptica, ¿no? Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Unos dicen el 40%, otros dicen el 50% y otros hablan del 60%. Como principal factor etiológico son las infecciones por Helicobacter pylori y el uso de los AINES, ¿no? O sea, para que tú padezcas una úlcera péptica o para el padecimiento de la úlcera péptica, tiene como principal factor etiológico el Helicobacter pylori y los AINES, ¿no? Recordemos que los AINES son los principales o son gastrolesivos y son los principales medicamentos de ocasionar lo que es la gastritis aguda. También tenemos aquí como causa de la hemorragia digestiva alta no secundaria hipertensión portal, o sea que no tiene nada que ver con la presión, con el aumento de la presión en la vena, en la porta. Tendremos al síndrome de Mallory-Weiss, que consiste en un desgarro en la unión gastroesofágica, producido tras náuseas o vómitos intensos, ¿no? Se dice de que en este síndrome el vómito del paciente es exigente y es considerable la pérdida que tiene aquí el paciente de sangre. Y también como causa tenemos a las lesiones agudas de la mucosa gástrica. Puede ser erosiones y gastritis hemorrágicas, ¿no? Como mencionamos antes, por la ingesta de los antiinflamatorios no esteroideos, por el consumo de alcohol y también el estrés. Y aquí tenemos algunas otras causas que pueden causar lo que es la hemorragia digestiva alta, como lo es la hernia de hiato, la esofagitis, las neoplasias. Estas provocan un sangrado frecuentemente crónico, aunque pueden originar episodios de hemorragia digestiva aguda. También la hemofilia, las fístulas aortoentéricas y la lesión de Dieulafoy, ¿no? ¿En qué consiste esta lesión de Dieulafoy? Se dice de que esta consiste en la aparición de una anomalía vascular, o sea, es como que una arteria o es un vaso que crece en el estómago, ¿no? En la pared del estómago proximal. Entonces, como es una arteria grande, de gran calibre, a veces esta se rompe y haciendo de que el paciente se comience a sangrar, pues, ¿no? Pero es un vaso anómalo, no es un vaso que esté ubicado fisiológicamente en nuestro organismo, es anómalo. Ahora, cuando hay pérdida de sangre por el tracto digestivo, este se va a manifestar de diferentes maneras.
Es por ello la importancia que tiene la valoración de cómo se presenta esta hemorragia, ¿no? Y también la valoración de qué antecedentes tiene este paciente cuando nos llega a los servicios críticos de nuestra emergencia, ¿no? Esto, la valoración principal, la valoración básica de esto nos va a permitir, o la valoración de la hemorragia nos va a permitir orientar la localización, o más o menos tener una idea de dónde puede estar localizado este sangrado y la magnitud de la pérdida de sangre. Entonces, para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber algunos términos que son importantes para poder definir y poder realizar una correcta valoración. Por ello, aquí les pongo estos términos que son los más utilizados, son los que más, cuando lees la teoría, son los que más se utilizan respecto al cuadro clínico del paciente, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede presentar hematemesis. ¿En qué consiste la hematemesis, no? Se dice que la hematemesis es un vómito de sangre roja, parcialmente digerida o en pozos de café, ¿no? El libro de Jiménez Murillo nos dice de que es en pozos de café porque ya es la sangre muchas veces ya pudo ser digerida. Todo depende de cuánto tiempo ha pasado o ha tenido esta sangre en el tracto digestivo. Pero básicamente la hematemesis es el vómito de contenido hemático, ¿no? Puede ser de color negruzco y mayormente lo definen como pozos de café. O también puede ser de un aspecto rojo brillante, rojo rutilante, o muchas veces he escuchado reportar como sangre franca, ¿no? Con respecto a las melenas, las melenas, perdón, ya hace alusión a lo que son las heces negras, pastosas y malolientes como el alquitrán, ¿no? Se dice que para que ésta se produzca va a ser necesario que tenga lugar una hemorragia una hemorragia que pase por el tracto digestivo, pero que ésta sea de una manera lenta. ¿Por qué? ¿Por qué sale de color negruzco? Porque esa sangre, al ser digerida por el estómago, degrada lo que es la hemoglobina, ¿no? Entonces, por eso es que esa sangre ya está digerida y cuando sale, cuando se evidencia en el pañal o en el tacto rectal, se evidencia pues presencia de heces de color oscuro. Hay literaturas que dicen que más o menos para que esta sangre pueda ser digerida, tiene que pasar más o menos por el tracto digestivo o en el tubo digestivo, debe permanecer 8 horas, ¿no? Murillo nos dice 8 horas, otras literaturas hablan de 14 horas, pero entre esos rangos he encontrado. Con respecto a la hematoquesia, nos nombra o hace alusión a lo que es a la sangre oscura y coágulos mezclados con las heces. O sea, tú vas a ver las heces de aspecto normal, pero con rasgos de sangre. Entonces, con respecto a es la emisión de sangre roja por el recto. Puede ser sola, pero mayormente dentro de las definiciones me dicen que es mezclado con las heces, ¿no? Se dice de que cuando hablan de hematoquesia, ya más o menos da una idea de que puede ser una hemorragia digestiva baja, pero también puede que en algunos casos sea una hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque se dice que cuando hay un paciente que tiene un sangrado difuso, ¿no? Y de repente este sangrado es considerable o es superior a los 1000 mililitros, esta sangre no va a dar tiempo de ser digerida, entonces comienza a pasar por el tubo digestivo y cuando lo valoran, pues uno ve una hematoquesia. Obviamente que para llegar al diagnóstico de que si es o no es hemorragia digestiva alta, no solamente es valorando
valorando lo que es la hematemesis, si hay presencia de melenas, hematoquesia, hay mucho más, cosas que se valoran, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico. Y la rectorragia es la sangre roja o coágulos frescos mezclados con las heces. Entonces, ya teniendo esos conceptos básicos, nosotros ya podemos un poco entender lo que es las manifestaciones clínicas del paciente. Ahora, anteriormente había hablado de que es importante valorar la forma de presentación. Entonces, a ver si el paciente me presenta hematemesis, si me presenta melena, si de repente es una hematoquesia, si es una rectorragia, ¿no? Pero también es importante considerar los antecedentes patológicos del paciente. De repente el paciente tiene hábitos tóxicos, es un paciente alcohólico, ¿no? Si de repente es un paciente consumidor de fármacos gastrolesivos como los AINES, si es un paciente anticoagulado, si de repente tiene historias previas de dispepsia, si tiene antecedentes de úlcera gastroduodenal, si presenta alguna hepatopatía crónica, ¿no? Si de repente tiene algún síndrome, en este caso el Mallory-Weiss, ¿no? Que consiste en la laceración de la unión gastroesofágica, como ya lo había mencionado anteriormente, en donde pues evidencia aquí en este síndrome la hematemesis severa y los vómitos frecuentes. Entonces es importante valorar también ese aspecto con respecto al paciente con hemorragia digestiva alta. ¿Qué otras cosas también podemos encontrar en ellos? La palidez de piel y mucosas, tal vez si hay presencia de alguna masa abdominal, porque no solamente, porque también de repente puede ser causada por algunas tumoraciones, ¿no? Por si hay presencia de visceromegalia, si el paciente tiene ascitis o no, y en el tacto rectal, si hay presencia de melena. Todos estos pacientes pueden presentar hematemesis, melena, hematoquesia o rectorragia. Bueno, eso básicamente era para también definir lo que es estos términos, ¿no? En este cuadro se les muestra lo que es la correlación entre parámetros vitales y la calidad de sangre y la cantidad de sangre perdida en forma aguda. Aquí vamos a evaluar lo que es la exploración física y nos dará un aproximado de más o menos cuánto porcentaje de volemia se ha perdido, ¿no? Por ejemplo, yo les hablé al inicio de una hemorragia digestiva leve, moderada, grave, ¿no? Entonces eso va a ir en base a la exploración física del paciente. Por ejemplo, si el paciente presenta sangrado, pero sus parámetros vitales son normales, pues estamos ante una hipovolemia leve, ¿no? En donde se va a evidenciar por la presión arterial mayor de 100 milímetros de mercurio, por una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto y tal vez una discreta vasoconstricción. Pero si ya en el paciente se valora una caída de la presión arterial sistólica o ya hay cambios en la hemodinamia, ¿no? Acá ya te habla de una presión arterial sistólica mayor de 100 y frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, ¿no? O sea, todavía acá la presión arterial se mantiene, pero ya comienzas a iniciar una taquicardia, ¿no? Entonces, se dice de que ya ahí en este momento, cuando ya hay caída o comienza la taquicardia en reposo, ¿no? Y la presión se mantiene o comienza la caída, entonces ya nos encontramos ante una hipovolemia moderada y se considera que más o menos el porcentaje de volemia perdido es entre el 10 al 20%. Pero si este paciente de repente me viene con una presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio y con signos de shock, entonces el porcentaje de volemia perdido es mayor del 30%, ¿no? Aquí que se va a evidenciar la presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, hay signos de hipoperfusión periférica
y también hay anuria, ¿no? Por eso es que como enfermeras nosotros debemos valorar todo lo que es el estado hemodinámico del paciente y también lo que es el balance hídrico. ¿No? Si este paciente orina o no, también tenemos que valorar. Asimismo, también hay se encuentra la valoración, es importante la valoración de los exámenes auxiliares, ¿no? ¿Qué es lo que se va a valorar aquí? El hemograma, el perfil de coagulación, lo que es la bioquímica esencial, glucosa, creatinina, las pruebas, y también la realización de las pruebas cruzadas ante la sospecha de hemorragia digestiva. En esta tabla nosotros vemos los datos de laboratorio en el paciente con hemorragia digestiva alta, ¿no? Con respecto al hematocrito y la hemoglobina, ocasiona una anemia normocrómica normocítica. Se dice que durante las primeras 6 a 24 horas, estos valores van a carecer de valor para cuantificar la pérdida hemática real, ¿no? Básicamente, más que el hematocrito, se fijan en la hemoglobina cuando se va a considerar una transfusión sanguínea, que ya lo vamos a ver más adelante. Hay un aumento de la urea plasmática, que ya les expliqué en la fisiopatología, ¿no? Que es por el metabolismo de esta sangre digerida, ¿no? Se metaboliza lo que es las proteínas también. A partir de 2 a 3 veces de su valor normal es que esta urea se va a aumentar, ¿no? Pero todavía hay normalidad de la creatinina sérica. Este aumento se va a iniciar a las 2 horas del comienzo del sangrado y tiende a normalizarse con el cese del sangrado entre las 48 a 72 horas. Con respecto al cociente de la urea creatinina, cocientes mayores de 100 son capaces de diferenciar la hemorragia digestiva alta de hemorragia digestiva baja en el 90% de los casos. Y también es importante valorar lo que es el estudio de lo que es el perfil de coagulación, detectar la presencia de una coagulopatía primaria, valorar alteraciones secundarias a hepatopatía crónica subyacente, y si existe, y se dice que cuando ya hay un valor de plaquetas menor de 40.000, existe un riesgo de sangrado elevado, ¿no? ¿Cómo se trata esta hemorragia digestiva alta? El tratamiento, pues, principalmente abarca lo que es la terapia endoscópica alta, también la terapia farmacológica, lo que es también en el tratamiento se considera el sondaje a través del dispositivo de la sonda Stenstacking, y también por último lo que es la cirugía. Principalmente cuando llega un paciente con hemorragia digestiva alta y he tenido la oportunidad de ver, ¿no? Una paciente cirrótica que vino con hemorragia digestiva alta, lo que se hace primero es la valoración de lo que es la vía aérea, la respiración y la circulación. Entonces, ver si esta paciente o si estos pacientes necesitan protección de la vía aérea, ¿no? La cual debe ser, pues, realizada por un profesional competente. Entonces, como primer paso, yo considero que se debe proteger la vía aérea cuando lo requiere este paciente según la valoración que le realizamos. Ahora, dentro del tratamiento, lo que recalcan bastante es primero estabilizar hemodinámicamente al paciente, ¿no? Nos llega un paciente con hemorragia digestiva. Entonces, ¿nosotros qué vamos a valorar? La hemodinamia. ¿A través de cuál? De la presión arterial, ¿no? Nosotros vemos que cuando una presión arterial media, básicamente, es menor de 65 milímetros de mercurio, pues nosotros vemos que ya el paciente está descompensado, ¿no? Pero si esta presión arterial es mayor de 65,
hasta 95, 100, entonces se encuentra compensado. Entonces, si este paciente me viene compensado, está hemodinámicamente estable, lo principal que se debe hacer es realizarle un estudio endoscópico en menos de las 24 horas. Pero si este paciente me viene con alteración hemodinámica, entonces lo primero que se debe hacer es reponer la volemia, ¿no? Tratar de estabilizar la volemia mediante la administración de los cristaloides. ¿Qué consideran principalmente aquí? Es el cloruro de sodio al 9%, al 0.9%, de 10 a 20 mililitros por kilogramo, o también mencionan de hasta 2000 mililitros, ¿no? 2 frascos, mínimo 2 frascos. Ahora, ¿cuándo se considera una transfusión sanguínea o una transfusión de paquete globular? Cuando este paciente viene con una hemoglobina de menos de 7 miligramos por decilitro, ¿no? Y también nos dice de que si es un paciente que tiene antecedentes de una cardiopatía isquémica, o si es un paciente que tiene un ACV, el valor de la hemoglobina va a ser, el valor de la hemoglobina para que se le transfunda un paquete globular ya no va a ser el mismo, sino va a ser menor de 9. Entonces, va a depender del tipo de paciente y los antecedentes que este paciente tenga, ¿no? Ahora, la administración de un plasma fresco congelado va a ir en relación si es que hay o no una alteración en el perfil de coagulación. Dentro del tratamiento específico para las úlceras, para hemorragia digestiva alta, va a depender si es causada por una úlcera o si es causada por varices, ¿no? En este caso, si es causada por una úlcera, hacen una valoración mediante la escala de Forres, ¿no? Esa escala básicamente va a medir, o lo que hace esa escala es medir el riesgo de lo que es el sangrado y la mortalidad. Es una escala que le evalúa ya cuando el paciente le están haciendo la endoscopía, ¿no? Y esta escala solamente se utiliza para lo que es la hemorragia por úlceras. Ya les voy a mostrar cuál es la escala, pero esta escala tiene estos resultados. Por ejemplo, Forres 1, Forres 2A, Forres 2B, Forres 2C y Forres 3. Ahora, cuando el resultado de la úlcera es un Forres 1 hasta 2, 2A, solamente hasta 2A, el tratamiento se va a realizar mediante la administración de inhibidores de la bomba de protones. Como principal tenemos aquí al omeprazol, ¿no? Este se va a administrar endovenoso. Se dice que primero se administra 80 miligramos en bolo y después va a quedar 8 miligramos por hora en infusión continua. Ahora, eso es con respecto si es que es 1 o 2A. Empezamos con la inhibición con un medicamento inhibidor de la bomba de protones. Después, agregado a esto, ya se le realiza la endoscopía, ¿no? Que la endoscopía más un tratamiento, que es el tratamiento básicamente endoscópico, ¿no? Con la administración de adrenalina más una terapia térmica o mecánica. O sea, ¿qué quiere decir? De que en esta endoscopía se le puede realizar, por ejemplo, un procedimiento de electrocoagulación o una termocoagulación. O sea, que buscan básicamente frenar el sangrado a través de la endoscopía. Se administran el omeprazol y frenan el sangrado a través de la endoscopía. Ahora, cuando es un Forres 2, va a variar, ¿no? Va a depender el tratamiento de acuerdo
a lo que el informe que dé el gastro, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en el FORRES, mira, aquí lo vamos a ver. El FORRES acá se divide en lo que es 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y el 3. El 1A quiere decir que hay un sangrado activo arterial, ¿no? Que está a chorro. El 1B, sangrado resumante o en sábana. Algunos solamente les ponen 1, 2A, 2B, 2C y el 3. El 2A es un vaso visible en el lecho de la lesión. En el 2B hay presencia de coágulo adherido, coágulo fresco adherido. En el 2C, manchas hematínicas oscuras. Y en el 3 hay una lesión con base limpia cubierta por fibrina. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el 2B que estamos viendo en el tratamiento, dicen que hay presencia de un coágulo fresco adherido. Entonces, ¿qué pasa acá? Entran a hacer el procedimiento y para quitar ese coágulo. Entonces, si al quitar ese coágulo no sangra, entonces ya no se administra tratamiento. Pero si al quitar ese coágulo comienza a sangrar, entonces iniciaría con el tratamiento del 1A y del 1 y del 2A. Entonces, en el FORRES 2B va a depender de si sangra o no sangra el coágulo que quitan, ¿no? Y con respecto al 12 y al 3, ya no se recibe tratamiento. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta acá, desde el 2A hacia arriba, hay mayor porcentaje de que hay una recidiva, ¿no? O sea, de que el paciente vuelva a sangrar. Hay un mayor porcentaje. Pero desde el 2B hasta el 3, el porcentaje va disminuyendo, ¿no? Y de acuerdo a la valoración, es que ya no se le da el tratamiento, ¿no? Ahora, si el sangrado es por varices esofágicas o por varices básicamente, aquí él nos dice de que como primero se va a manejar lo que es la volemia, a reponer la volemia, y ya después va a comenzar el tratamiento específico en ambos. Lo primero que tienen que hacer, o lo primero que se hace en el tratamiento de una hemorragia digestiva alta, es el manejo de la volemia, y después ya una vez que lo estabilizan al paciente, ya comienza el tratamiento específico de acuerdo a la causa que presente pues. Ahora, en el manejo por varices, el medicamento principal que se utiliza aquí es el octreotide endovenoso, ¿no? Se utiliza unos 50 miligramos en bolo endovenoso, ¿no? Y sabemos que el octreotide es un análogo de la somatostatina, ¿no? Y es el primer medicamento de elección en lo que es el tratamiento específico de la hemorragia digestiva alta causada por las varices. También tenemos a la terlipresina, ¿no? Que también se administra endovenoso. Personalmente no la he visto, pero también mencionan este medicamento, que es un análogo de la vasopresina, pero como un tratamiento más importante, o sea, el manejo más importante es el manejo endoscópico, ¿no? A través de la ligadura de bandas elásticas. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que ligar esas varices, hay que ligar. Pero cuando esta ligadura no responde, ¿no? El paciente sigue sangrando. Como tratamiento paliativo, se le puede colocar al paciente una sonda sextacking, ¿no? Que nos ayuda a comprimir estas varices. Pero la literatura dice de que esta sonda puede permanecer hasta 24 horas en el paciente, ¿no? Porque es un tratamiento paliativo, pero el tratamiento definitivo, cuando ya no responde a la endoscopía, va a ser la cirugía, ¿no? Este paciente ya tiene que ser sometido a cirugía. ¿Y qué medicamentos se usan o cuál va a ser
¿qué se va a hacer para la prevención de recidivas, ¿no? De que el paciente vuelva a sangrar de esta manera, ¿no? Si la causa es por úlceras, entonces principalmente, como mencionamos anteriormente, la principal causa de que se presenten las úlceras es la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? Y también el uso de los AINES, el uso de los AINES, ¿no? Entonces aquí básicamente el manejo para la prevención de una recidiva es erradicar el Helicobacter pylori mediante la administración también del omeprazol, la claritromicina o la amoxicilina, pues, y este tratamiento dura más o menos unos 14 días. Y cuando la causa es por varices, se dice que al paciente se le brinda los beta bloqueadores o nitratos y también pues la ligadura endoscópica, ¿no? Mira, aquí vemos una varice ligada. Entonces, pero estos bloqueadores van a ser los bloqueadores no selectivos, porque los bloqueadores selectivos van a actuar principalmente a nivel del miocardio, pues del corazón. En cambio, los beta bloqueadores no selectivos nos va a servir para lo que es bajar el flujo esplácnico, bajar la hipertensión portal. Entonces, aquí dice que se le puede dar al paciente propanolol, carvedilol, nadolol, ¿no? Ahora, esta varice, si es menor de 5 mililitros, de 5 milímetros, perdón, no necesita ligadura, pero si ya es mayor, sí, esta varice tiene que ser ligada. Aquí les presento unas escalas de valoración con respecto al paciente con hemorragia digestiva alta. Estas escalas evalúan el pronóstico más que todo, ¿no? Es bueno, no las realizamos, pero siempre es bueno saberlas o al menos conocerlas, porque al momento de leer la historia hay muchas escalas que nos dan respuestas ahí, ¿no? Y no sabemos. Entonces, bueno, yo he encontrado de que para evaluar el pronóstico de estos pacientes, vamos a evaluar tanto al ingreso del paciente, tanto en el procedimiento de endoscopía, como después de la endoscopía. Para lo que es la etapa preendoscópica, o sea, al ingreso del paciente, se va a valorar mediante la escala de Glasgow-Blatchford, ¿no? En la cual evalúa los siguientes parámetros, ¿no? Evalúa la urea, la hemoglobina, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, si el paciente hizo melena o no, si presentó síncope o no, si tiene comorbilidades. Entonces, si este paciente, si esta escala nos da menor o igual a 1, este paciente se va de alta. Pero si este paciente presenta una escala mayor o igual a 2, ya necesita un manejo médico y una endoscopía, pues, ¿no? Con respecto a la escala de Forret, es una escala que se va a utilizar en la etapa de endoscópica. Ya les expliqué que se divide en la fase 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 2C y 3. Y en una etapa post-endoscópica se va a evaluar la escala de Rocal, ¿no? Esta escala también evalúa los parámetros de edad, hemodinamia, evalúa la comorbilidad del paciente, qué etiología tiene, los estigmas endoscópicos, y si es menor de 2 puntos, el paciente se va de alta, y si es mayor de 2 puntos, el paciente va a tener que ser hospitalizado. Esta es la escala de Blatchford que les había mencionado en la etapa preendoscópica, ¿no? En donde te evalúa la urea, la hemoglobina y la presión arterial sistólica.
y la escala de Forret, que es la que evalúa lo que es el riesgo de sangrado y mortalidad del paciente, ¿no? Y también ayuda en lo que es el manejo de este paciente con hemorragia digestiva alta. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.